Bienvenidos a nuestra casa, es tu casa. En nuestra iglesia creemos en el poder del amor y la unidad. Somos una familia. Nos reunimos hoy para adorar juntos al Señor, para escuchar la palabra de Dios, para estar juntos en armonía. Así que esta es tu casa también. Glorificamos a Dios y reflejamos el amor de Cristo a través de nuestro servicio. Damos gracias a Dios por todo lo que está haciendo y por todo lo que hará en cada uno de nosotros, en Comunife, en tu vida. Gracias por ser parte de esta gran familia. Dios te bendiga y te esperamos. Bendición y gloria, poder y honra, anciano de día será. Toda nación y la creación al anciano de día se postrará. Vamos de nuevo. Bendición y gloria, poder y honra, anciano de día será. Toda nación y la creación al anciano de día se postrará. Toda lengua confesará, declarará su gloria. Toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de días, no pasará. Así es, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de día será. Toda nación y la creación al anciano de día se postrará. Toda lengua confesará, declarará su gloria. Toda rodilla se doblará, adorando su nombre exaltado será. Y su reino, anciano de día, no pasará. No pasará. Y vamos a declarar que sobre la tierra Él reinará. Sobre la tierra tú reinarás, anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, anciano de días cantar. Declaremos eso nuevamente sobre la tierra. Sobre la tierra tú reinarás, anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, anciano de días cantar. Toda lengua confesará, declarará su gloria. Toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de días, no pasará. No pasará. No pasará. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Bueno, ahora sí, muy buenos días a todos, bendiciones, qué gusto verlos nuevamente. Habíamos estado el fin de semana pasado en Barranquilla la Bella, Cuadro. ¿Cuántos barranquilleros hay aquí? Yo quiero saber cuántos barranquilleros hay aquí. No, tú eres de Magangué. Oye, tú niegas Magangué. No, ahora sí. ¿Cómo te parece? Ahora es medio Barranquilla, medio Magangué. No. A Cari, claro, Cari sí, Holmer también. Pero no, un magangueleño barranquillero no lo había visto. Jamás. Sí, amamos Barranquilla. Estuvimos en la boda civil del pastor Harold Beltrán. Ese es un tremendo testimonio, quiero decirles.
Ustedes saben que la pastora Cintia partió ya en 2 años y medio, más o menos. Eso es algo tremendo, porque de verdad en el lecho de la cama, en el lecho de enferma, ella allí con él pudieron hablar hasta de ese tema. Si yo parto, ¿qué pasaría? ¿O quién parte primero? Así fue la cosa, mucho antes de que ella... ¿Qué pasa si cualquiera de los dos parte primero? Y se dieron permiso el uno al otro, no te puedes casar. Qué tremendo eso. Por favor. Y delante del Hijo, Tremendo. Y el Señor le proveyó tremenda mujer de Dios. Tremenda mujer de Dios. Venimos muy contentos. Estuvimos en la ceremonia civil. Hoy es la ceremonia eclesiástica con su familia en Bucaramanga. Bueno, sé que va a ser un tiempo hermoso. Nosotros tuvimos esa oportunidad de estar en la ceremonia civil. Así que por eso no estuvimos la semana pasada, pero nos dijeron que se portaron muy bien. Averiguamos y nos dijeron que se portaron muy bien. Bueno, estoy admirado, con mucha expectativa por la temática de hoy. ¿Cuántos tienen expectación por la temática de hoy? Se llama En medio de las dificultades, ¿cuál es nuestra actitud en momentos difíciles? ¿Qué actitud tomamos? Pero como nadie dice amén, yo creo que este mensaje, estamos en el lugar equivocado, Andresito y Leila. ¿Será? Wow, sí, qué tremendo tema, Padre. Gracias, queremos bendecir esta pareja. Esta es la primera vez que la pareja Delgadillo Rad predican juntos. Ustedes saben que ellos cumplen, en este mes de agosto, cumplen un año de casados y los estamos lanzando también. A mí me gusta lanzar así a los jovencitos también, como estos que están aquí, así. Jovencitos, para que los tortolitos, para que también traigan la palabra de Dios. Así que hoy nos gozamos, papá, por los jóvenes que predican esta mañana, esta pareja hermosa. Gracias por esta palabra que tú traes a través de ellos. Los bendecimos de manera especial. Háblanos tú a través de ellos, Señor. Úsalos para tu gloria y tu honra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos, muchachos. ¿Quiénes de nosotros no han enfrentado en algún momento de nuestras vidas dificultades? Alza la mano. ¿Quién no ha enfrentado dificultades en esta vida? A veces estas pueden ser situaciones pequeñas, como de pronto tener un mal día en el trabajo, tener de pronto una discusión con algún amigo, algún familiar, ¿cierto? Pero en otras ocasiones atravesamos situaciones más complicadas, que pueden ser de pronto abrumadoras para nosotros, como la pérdida de un ser querido, o de pronto que llegue enfermedad a nuestro hogar, sea nosotros o algún familiar. Y todos nosotros, la verdad es que a lo largo de la vida pasaremos por circunstancias difíciles. Pero es el cómo y con quién enfrentarlas lo que resulta más determinante que el problema en sí mismo. Es decir, con qué actitud nosotros vivimos, pasamos esas pruebas, y si tenemos en cuenta a Dios o no tenemos en cuenta a Dios en el asunto. El día de hoy les traemos 5 principios claves que nos permitirán afrontar cualquier adversidad desde una perspectiva totalmente diferente, una perspectiva de reino, con la visión que tiene Dios en el asunto. Con otros lentes, ¿no? Así es. No usando nuestros lentes humanos, sino los lentes de Dios. Y son los mejores lentes que podemos utilizar.
Y hablando de las dificultades, Jesús en su palabra, Él no nos mintió ni nos engañó, nos dijo que en este mundo tendríamos muchas aflicciones, pero que tuviéramos tranquilidad porque Él ha vencido al mundo. Y en esta mañana queremos hablar de alguien muy conocido en la Biblia. Voy a dar unas pistas para que ustedes mismos descubran quién es este personaje. Muy importante, escribió muchos salmos. Cuando lo fueron a buscar para ungirlo, lo dejaron de último en la fila. David, ¿verdad? David no empezó siendo rey. David era un pastor de ovejas que cuando llegó a la casa, vamos a suponer que era la casa de Jorge Payares, con todos sus hijos. Y Jorge, y bueno, estos son todos los hijos que tú tienes. Y vamos a ver que Jorge mandó a Samuel a hacer un mandado. Por allá estaba Samuel. No, por allá yo tengo un hijo, pero fue y está haciendo un mandado. Bueno, así era David. Él estaba allá cuidando las ovejas cuando llegó Samuel a ungir al que iba a ser el próximo rey de Israel. Y David era un rey. Y los reyes tienen mucho poder, pero también tienen muchos problemas, ¿cierto? Cuando estábamos buscando contexto de David y buscamos así como cuántos más o menos enemigos podía estar teniendo David o pudo haber tenido David, encontramos una lista de 12 enemigos, incluyendo pueblos, naciones que le hicieron guerra, pero también dentro de esos enemigos se incluía al rey Saúl, que fue el primer rey de Israel y que se enalteció en envidia contra él, y a su propio hijo Absalón. Entonces, David fue una persona de grandes virtudes y errores como todos nosotros, ¿verdad? Pero en momentos de tensión, de dificultad, de incertidumbre, cuando se sentía rodeado, angustiado, cuando sentía que estaba en una situación tan difícil que no podía salir, seguro todos nosotros nos hemos sentido así alguna vez, él hacía algo que marcaba la diferencia y de eso queremos hablarles en esta mañana. Entonces vamos a las Escrituras, vamos al Salmo 27 y vamos a leerlo todo el Salmo, del versículo 1 al versículo 14. Entonces acompáñennos leyendo el Salmo. Yo lo estoy leyendo en la versión, ¿esta qué versión es, amor? NTV. Nueva traducción viviente. Dice así, el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Versículo 3. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado, dice David. Versículo 4, ahorita lo estábamos cantando. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo es que vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean, y en su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. Escúchame cuando oro, oh Señor, ten misericordia y respóndeme. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. No me des la espalda, no rechaces a tu siervo con enojo. Tú siempre has sido mi ayudador. No me dejes ahora, no me abandones, oh Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Enséñame cómo vivir, oh Señor. Guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. No permitas que caiga en sus manos, pues me acusan de cosas que nunca hice. Cada vez que respiran, me amenazan con violencia.
Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Último versículo, el 14 dice, espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Amén. Bueno, importantísimo que tengamos nuestra Biblia allí abiertita, porque cada versículo lo vamos a ir mirando en este desarrollo de estos 5 principios que tenemos en esta mañana. Entonces, el principio número 1, que era muy característico en todos los salmos que David escribía, era recordar quién es Dios y lo que Él ha hecho. Si nos damos cuenta a lo largo de los versículos, pero sobre todo el versículo 1 y 3, Él dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Él sabía que Jesús, que el Señor, que Dios era su luz, su salvación. Y además Él dice, tú eres la fortaleza de mi vida. Eso quiere decir que en momentos de oscuridad Él sabía que el Señor lo iluminaría, que no importaba cuán oscura, cuán densa se viera esa situación, el Señor era su luz y su salvación para rescatarlo. Que también Él decía que el Señor era su fortaleza. Recordemos que David era un guerrero bien hábil, era un rey. Él muchas veces había ido a batalla. Entonces podríamos decir que él era un hombre fuerte y sabía cómo batallar, ¿verdad? Pero aún así él reconoce que el Señor es la fortaleza de su vida, que no había nadie que lo pudiera ayudar y que tuviera mayor poder que el Señor. David recordaba que el Señor en múltiples ocasiones lo había rescatado de sus enemigos y le había dado la victoria sobre ellos. Y esto a él le permitía llegar a la conclusión que no había razones por lo cual tener temor. Por eso él, en el versículo 1 y 2, él finaliza, después de declarar que el Señor es mi luz, es mi salvación, mi fortaleza, él termina preguntándose retóricamente, ¿por qué habría de temer? ¿Por qué tengo que temer? Y al final, versículo 3, él dice, aunque me ataquen, permaneceré confiado. Y amados, en medio de la dificultad, ¿nosotros recordamos quién es Dios y lo que ha hecho en nuestra vida? Esa es una pregunta para reflexionar para todos nosotros aquí. En medio de la dificultad, nosotros recordamos quién es Dios y recordamos lo que Él ya ha hecho en nuestra vida. Importante eso, porque a veces las dificultades nos abruman. Y qué bonito es ver cómo David nos lleva a mirar quién es Dios en medio de esa oscuridad. El segundo punto que es importante y que queremos resaltar que David hacía era anhelar su presencia. Díganme ustedes cuando han estado en momentos de dificultad, seguro si es una dificultad económica, ustedes le dicen a Dios, Señor, yo lo que más quiero es que me ayudes a pagar esta deuda. O Señor, yo lo que más quiero es que sanes a mi familiar. Pero él, en momentos de dificultad, lo que él dijo fue, Señor, lo que más deseo, de hecho, él dijo aquí, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, ¿qué fue? Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando en su templo. ¿Y qué quiere decir deleitarse? Para tú poder deleitarte en algo, en una obra de arte, en un atardecer, tú tienes que concentrar tu atención en eso que estás viendo, ¿verdad? Y reflexionar, meditar, no es la meditación que nosotros conocemos, la meditación que nos habla la Biblia, ¿verdad? Es reflexionar, pensar atenta y detenidamente sobre algo. En este caso, David estaba concentrándose en quién era Dios y lo que él había hecho. Entonces, él también sabía que la presencia de Dios era un refugio seguro, y esto lo podemos ver en el versículo 5, donde dice que Dios lo ocultará allí. ¿A dónde se refiere allí? A su presencia, cuando vengan las dificultades. Y esto a él lo llevaba
a caminar por encima de esas circunstancias, por decirlo así. Porque en el versículo 5 dice, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará, entonces mantendré mi cabeza en alto. Y es que por lo general, cuando nosotros atravesamos circunstancias difíciles, estas realmente tumban nuestro ánimo. Lo que sucede es que nos ponemos cabizbajos, nos sentimos inferiores y vemos el problema como algo súper gigante. O sea, no vemos salida por ningún lado. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, cuando David iba a la presencia de Dios, encontraba esa seguridad que a él le permitía levantar su cabeza, que él le permitía caminar firme. Estaba teniendo problemas, sí estaba teniendo problemas, pero él podía tener una firmeza en su corazón, no por sus habilidades, no por su posición de rey, no por todas las riquezas que tenía, sino porque él hallaba seguridad en la presencia del Señor. Y esto le permitía al caminar de una manera diferente, atravesar esos problemas de una forma diferente. Y amados, en medio de la dificultad, ¿qué es lo que más anhelamos? ¿Qué es lo que más nosotros queremos? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Nos deleitamos en su presencia? ¿En qué ponemos nuestra atención? ¿En la circunstancia o en el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿En nuestro Padre Celestial o en los momentos difíciles que estamos pasando? Y siguiendo con esta línea, no solamente era un deseo, un anhelo de David para estar en su presencia, sino que ahí en su presencia, David clamaba a Dios para que escuchara su oración. David derramaba su corazón y le decía lo que él quería, lo que él estaba necesitando en ese momento. Él abría su corazón al Señor, porque el Señor es nuestro Padre. Y a través de Jesús ya nosotros tenemos acceso directo al trono de la gracia. Entonces David clamaba a Dios para que Él le escuchara su oración y para recibir respuesta de su parte. La respuesta de Dios a David, ¿cuál fue? Fue una invitación a conversar con Él. La respuesta de Dios a David no fue, listo, mijo, te voy a solucionar el problema. Listo, ¿cuánto necesitas? 20 millones de pesos. Listo, toma tus 20 millones de pesos. La respuesta de parte del Señor, del Padre Celestial, fue una invitación a conversar con Él. En el versículo 8 dice, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. ¿Y cuál fue la respuesta de David? Dice, y mi corazón responde, vengo a ti, Señor. Aquí vengo, Señor. David aceptó esa invitación de conversar con el Señor. Me parece tan lindo esto de parte de Dios porque a veces cuando estamos en medio de dificultades, estamos delante de Dios, podemos llegar delante de su presencia, le exponemos todo lo que estamos sintiendo, si nos sentimos angustiados, si nos sentimos mortificados, si nos sentimos desanimados, sin fuerzas, pero a veces nos quedamos hasta allí. Y Dios nos quiere hablar en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Y Él quiere que nuestra relación con Él no sea un monólogo. ¿Ustedes saben lo que es un monólogo? Un mensaje en una sola vía. Pero Él no quiere eso. Él quiere tener una conversación con nosotros, en donde Él quiere escuchar, pero también quiere responder. Y es importante que nosotros tengamos nuestros oídos atentos a lo que Él tiene que decir en medio de las pruebas o en medio de la dificultad. Porque créanme, amados, que siempre que atravesamos por momentos difíciles, sea cual sea el momento difícil que estemos viviendo, siempre Dios tiene algo que decirnos. Siempre hay algo que Él nos quiere decir. Y en el versículo 9 y 10, David sigue recordando quién era Dios a pesar de cómo se sentía y de lo que él estaba viviendo. Versículo 9 y 10, él le dice a Dios, no me des la espalda,
no rechaces a tu siervo con enojo. Vemos a un David muy humano, ¿cierto? Expresando cómo se sentía y su angustia, pero a la vez enseguida dice, tú siempre has sido mi ayudador, no me dejes ahora y no me abandones. Y luego habla de que aunque su padre y su madre lo abandonen, con todo el Señor lo mantendrá cerca, recordando que Dios es fiel y que Él nunca nos deja en medio de la dificultad. Y la pregunta aquí es, en medio de la dificultad, ¿será que conversamos con Dios? ¿Será que vamos hasta esa parte en donde podemos escuchar su voz? Eso como para que vayamos allí reflexionando. Y para recordar los 3 puntos que hemos tocado, los 3 principios que hemos tocado hasta ahora, para nosotros empezar a vivir nuestras dificultades en esos momentos cuando ocurran de una forma totalmente diferente. El primero, recordar quién es Dios y lo que Él ha hecho. Segundo principio, ¿cuál es el segundo principio? Anhelar su presencia. Y el tercer principio que acabamos de hablar, conversar con Dios. Parecen principios generales, pero créanme que en medio de una dificultad esto se nos olvida. Así que les animo a tomar nota para que lo puedan poner en algún lugar visible en su casa y cuando venga la dificultad recordar esto que hacía David. El cuarto punto o el cuarto principio es ser enseñables. Y esto va muy de la mano con conversar con Dios, porque en el principio anterior nosotros hablamos, pero Él también tiene algo que decir y Él anhela ser escuchado. Ahora la pregunta es, si cuando Él nos habla, nosotros tenemos la disposición para escuchar lo que Él tiene que decir. En el versículo 11, David dice, enséñame cómo vivir, oh Señor, guíame por el camino correcto porque mis enemigos me esperan. David, aun siendo rey y teniendo gran conocimiento, sabía y reconocía que no había mejor maestro que Dios porque Él le dice, enséñame. Y además, esto muestra el carácter humilde de David. Cuando somos mansos y humildes de corazón, podemos recibir lo que Dios nos quiere enseñar. Dios no va a enseñar a alguien que no quiera ser enseñado. Si nosotros venimos delante de Dios con una actitud de yo sé, que muchos de nosotros, los jóvenes, aquí los muchachos que están, saben que cuando los papás vienen y nos dicen algo, yo sé, esa es la respuesta, ¿verdad? Pero muchas veces somos como niños delante de Dios, no en el buen sentido, sino en el sentido de decirle, Señor, yo sé. Y vamos a ver que el Señor de pronto en medio de eso nos quiere recordar algo. Y la palabra de Dios dice que Él se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. David también sabía que Dios era su mejor guía, ya que Él conoce mejor que nadie cómo llevarnos por el camino correcto. En el versículo 13, la esperanza de David estaba puesta en Dios y él confiaba plenamente en la perfecta voluntad de Él. Y hacemos la siguiente pregunta. En medio de la dificultad, ¿somos enseñables y nos dejamos guiar por Dios? Esto va muy ligado al principio anterior de conversar con Dios, como decía Leila. Nosotros estamos hablando con Él, le decimos todas nuestras inquietudes, todos nuestros problemas, pero entonces yo estoy, Señor, por favor, ayúdame, necesito que me saques de este momento difícil, necesito, por favor, ayuda. Y cuando Dios empieza a hablar, A veces así se queda Dios. y nos vamos. Entonces no escuchamos la dirección de Dios. Y si no escuchamos la dirección de Dios, eso muestra que nuestro carácter no es enseñable y que hay orgullo, porque vamos a querer hacer las cosas a nuestra propia manera y a nuestra propia forma. Entonces, en medio de la dificultad, tenemos ese carácter humilde de ser enseñables y dejarnos guiar por Dios. Y algo muy importante, el domingo pasado el pastor Nelson estuvo hablando de cómo Dios nos habla. Entonces, es bueno e importante que de pronto repasen esa enseñanza que nos ayudará para este principio número 3, nosotros aplicarlo. No solamente el hablar, es un diálogo, es una conversación. Cómo Dios
nos habla. Entonces le invito también a que puedan escuchar, que puedan ver esa enseñanza que nos va a ayudar mucho con este principio del conversar con Dios. Y ahora para pasar al quinto y último principio: esperar con paciencia, siendo valientes y esforzados. David reconocía que la situación por la que él estaba viviendo requería de paciencia. Es decir, que eso iba a tomar su tiempo, que él iba a tener que esperar el tiempo oportuno de Dios, pero que también él requería llenarse de valor y de esfuerzo. David sabía que la situación iba a tomar su tiempo. Él sabía perfectamente que tenía que tener paciencia, que tenía que esperar. Y en la palabra de Dios, el apóstol Pablo menciona, es difícil, pero él menciona que cuando hay pruebas, eso debe ser motivo de gozo para nosotros. Qué fuerte de pronto leer eso, porque ¿quién se ríe, quién está gozoso en medio de una situación difícil? Pero el apóstol Pablo dice que el problema, que las pruebas son motivo de gozo para nosotros porque éstas producen paciencia en nosotros, paciencia en nuestro carácter, y la paciencia luego produce constancia en nuestra vida. Es decir, que nuestra fe se afirma en el Señor en medio de la prueba. Así es, de hecho también en la palabra nos podemos acordar de un versículo que dice que así como el oro se prueba en el fuego, así nuestra fe es probada en medio de circunstancias difíciles. Entonces, tratar de tener esta perspectiva, tratar de recordar esto en medio de una circunstancia difícil, nos va de pronto a sacar un poco de ese enfoque, de ese encierro, de esa visión ennubilada que muchas veces tenemos en medio de la prueba. Y este esperar del que hablaba David, que debemos esperar con paciencia al Señor, no es algo pasivo, en donde vemos cómo suceden las cosas a nuestro alrededor y estamos desanimados y resignados. No. Al contrario, es un esperar activo, en donde dejamos que Dios haga lo que tenga que hacer cuando Él lo tenga que hacer. Y eso nos lleva a desarrollar confianza, en creer la frase que todos los cristianos decimos, pero que a veces se nos olvida aplicar en nuestra vida: el tiempo de Dios es perfecto. ¿Cuántas veces no le hemos dicho, ay, el tiempo de Dios es perfecto? Sobre todo lo decimos para cosas buenas, pero cuando viene la dificultad, muy poco decimos el tiempo de Dios es perfecto. Sobre todo porque los seres humanos somos impacientes, tendemos a querer las cosas ya, enseguida, al minuto. Yo quiero que yo oro y ya Dios a los 3 segundos me responda y me diga ya de una vez la respuesta o la solución, o sí, mueva lo que tenga que mover y ¡prim! Ya está la solución hecha. Pero en medio de las dificultades, nuestra paciencia también tiene una oportunidad para desarrollarse. Y eso es lo que el Señor anhela, que no estemos pacientes como esperando y ya y quietos, sino haciendo lo que Él nos ha mandado a hacer. Estar en su presencia es muy importante en estos momentos, porque eso nos enfoca. Entonces la pregunta aquí es, en medio de la dificultad, ¿esperamos con paciencia el cumplimiento de la voluntad de Dios mientras hacemos nuestra parte? Es una pregunta bien interesante. Estas preguntas son para reflexionar, son para que nosotros tengamos como un diagnóstico hasta el momento de cómo estamos nosotros, de cómo está nuestro corazón, y así poder crecer, así poder ser también honestos con nosotros mismos, saber dónde estamos. No es para sentirnos mal si de pronto no cumplimos con ninguna, simplemente es para abrir los ojos, para pellizcarnos. Hey, yo no estoy haciendo esto, yo no estoy anhelando su presencia, yo no estoy conversando con Dios. Pero es para que empecemos a conversar con Dios, para que empecemos a aplicar cada uno de estos principios.
Así es. Y también una palabra muy importante, es para inspirarnos, ¿verdad? Es para inspirarnos. La Biblia es útil para enseñar, para animar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Y la palabra de Dios también nos anima. No solamente es ese espejo donde nos vemos. Nosotras las mujeres, por ejemplo, aunque todo el mundo lo hace, nosotras nos gusta en el espejo mirar para ver si que estamos espelucadas, si se nos corrió el labial o algo. La palabra de Dios es ese espejo que nos permite ver cómo estamos, pero no nos deja así. La palabra de Dios nos da las herramientas que necesitamos para poder afrontar la vida de una forma diferente. Y eso es lo que debe animarnos en este tiempo. Aquí que yo sepa, hace mucho tiempo se abolió el tema del reinado y demás. Aquí en Cartagena lo que hay es un alcalde, pero reyes como tal no tenemos, ¿cierto? Y aquí yo creo que ninguno de nosotros hemos experimentado la persecución que puede experimentar un rey. Y vemos las épocas y vemos las películas y nos damos cuenta de la gran angustia que tenía David, pero que en medio de todo eso podamos ser inspirados por el mismo rey David a hacer todas estas cosas, sin dejar de ser humanos, pero recordando quién es Dios. Y recapitulando los 5 principios que hemos tocado el día de hoy, los 5 principios y las preguntas que van relacionadas con cada principio. Primer principio, recordar quién es Dios y lo que ha hecho. Entonces, en medio de la dificultad, nosotros recordamos el carácter de Dios y lo que Él ha hecho en nuestra vida, de todas las veces que Él nos ha salvado, que Él nos ha rescatado, nos ha sanado. Así es. Sobre todo es importante recordar lo que Él ha hecho porque Él es el mismo, Él no cambia. Tú y yo sí, pero Él no. Entonces, si Él lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Segundo principio, anhelar su presencia. En medio de la dificultad, ¿qué es lo que más anhelamos? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Nos deleitamos en su presencia? ¿En qué ponemos nuestra atención? Principio número 3, conversar con Dios. En medio de estos momentos difíciles, tenemos esa conversación, ese diálogo íntimo con el Señor. Punto número 4, ser enseñables. Recordar siempre estar atentos a lo que Dios nos va a decir y estar dispuestos a ser guiados por Él. Aquí en este punto, a David decía ser enseñable y ser guiado. Así cuando vamos a un paseo y pedimos un guía, recordemos que esa misma guía Dios nos la quiere dar porque Él conoce el camino mejor que nadie. Punto número 5, esperar con paciencia, siendo valientes y esforzados. Recordemos que no es en nuestro tiempo ni a nuestra manera, es en el tiempo de Dios. Pero Él quiere que hagamos algo mientras ese proceso está en curso, ya sea que fortalezcamos nuestra fe, que estemos más en su presencia, pero recordemos que en medio de las circunstancias difíciles, Él siempre tiene un propósito. Mi pastora María tiene un dicho que me encanta. Los que la conocen se saben este dicho. Camino repetido, lecciones no aprendidas. Entonces, que no nos pase eso, que venga la dificultad y salgamos de ella y el Señor diga, anda Andresito, no entendiste lo que te quise decir, mi hijo. Bueno, vamos de nuevo para el examen. Que podamos pasar ese examen siendo intencionales, sabiendo que Dios nos quiere hablar en medio de ese proceso y que hay algo que quiere sacar de ese proceso. Y es que realmente la vida está llena de desafíos y de dificultades. Y es en esos momentos cuando nuestra fe y la relación con Dios, la relación que tenemos con el Señor, se vuelven cruciales, se vuelven importantes. David nos dejó este ejemplo, como pudimos ver en el Salmo 27, de cómo manejarse en tiempos de adversidad, de cómo comportarse, qué actitud tomar, qué hacer en momentos de adversidad. En primer lugar, recordar quién es Dios y lo que ha hecho en nuestras vidas. Esto nos brinda esperanza y consuelo. Nos ayuda a mantener la perspectiva correcta
a no olvidar que Dios es nuestra luz y que Dios es nuestra salvación y que Él ha estado con nosotros en cada batalla que hemos enfrentado. Así sea que lo hayamos visto o no lo hayamos visto, Él ha estado ahí con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros. En segundo lugar, anhelar la presencia de Dios. Esto es vital en momentos de angustia. Esta debe ser nuestra prioridad. La palabra de Dios nos recuerda que no nos angustiemos por nada y en cambio oremos por todo. Eso nos enfoca en buscar primeramente a Dios, conocerlo más, centrar nuestra atención en Él. Y eso nos brinda seguridad y nos permite caminar por encima de nuestras circunstancias sin dejar que éstas nos desalienten. No es que las circunstancias van a desaparecer, es que nuestra perspectiva cambia en medio de las circunstancias. Una vez escuché a alguien muy querido, está aquí en este lugar, que le preguntaron, ¿qué cambió en ti al empezar a seguir a Jesús? Y esta persona dijo, mis circunstancias siguen igual. La que cambié fui yo. Y eso es lo que el Señor anhela en medio de una dificultad. Conversar con Dios, como ya lo dijimos, no se trata solamente de hablar, sino también escuchar. Más importante que escuchemos la dirección de Dios a que nosotros hablemos. No es que no le digamos nada, pero es más importante lo que Él tiene que decir que lo que nosotros tenemos para decirle a Él. Uno, porque Él ya conoce nuestros pensamientos y conoce nuestra situación. Entonces es más importante el escucharlo y esto nos permite ¿qué? Estar en sintonía con su voluntad. Nos permite recibir su dirección. Así es. Y también debemos ser enseñables. Recordemos que una vez Dios nos deja saber lo que Él nos quiere hablar, debemos tener ese corazón abierto a poder caminar a donde Él nos diga. Señor, no es para allá, es para allá. Ah, bueno. Y yo camino hacia donde Él me diga que yo vaya. Y no ser tercos también, que muchas veces nos pasa, que en nuestra terquedad nos vamos para donde Dios no nos está mandando y cuando nos pasa lo que nos pasa, ¡ay mamá! Entonces aprendamos a ser humildes, a entender que el Señor conoce mejor el camino que nosotros y estar atentos a su guía es súper importante. Siempre que Dios nos permite vivir una situación difícil, recordemos, hay algo que Él nos quiere enseñar. Entonces, no pasemos por el proceso sin haber aprendido lo que Él nos quería enseñar. Y tenemos finalmente que esperar con paciencia y ser valientes y esforzados en medio del proceso. Dios tiene un tiempo perfecto para todo. Y en medio de eso, Él hará lo que quiere y lo que tiene que hacer. Así es, iglesia. Nosotros el día de hoy, además de esta reflexión que puso el Señor en nuestros corazones, de cómo nosotros debemos actuar, cuál es la actitud que debemos tener en momentos difíciles, en momentos de pruebas, también queremos animarles. No solamente que se queden pensando ahí, miércoles estoy mal aquí, estoy bien acá, sino realmente queremos animarles, queremos levantarles. Y hoy queremos recordarles que el Señor es su luz y su salvación. Que no teman, porque el Señor es su fortaleza, es su refugio. Él es quien los cuida y los protege a cada uno de ustedes. Tengan presente todo lo que Dios ha hecho en su vida. Las veces que los ha sanado, que los ha salvado. Todas las veces que los ha sacado de situaciones que parecían imposibles de resolver. Pero venía Dios al rescate, porque Él es bueno y Él es fiel. Amados, queremos animarles a que le pidan a Dios que ponga un anhelo en cada uno de ustedes por su presencia como nunca antes lo hayan tenido. Que esa sea la prioridad de ustedes en todo tiempo. Que el fuego no se apague. Amados, les animamos a que puedan tener esa conversación con el Padre que hace mucho tiempo no han tenido o que probablemente nunca hayan tenido. En donde simplemente contemplen su belleza, su hermosura, que se deleiten en su palabra, en su ley,
en su dirección, en su voluntad que está escrita en este libro, que se deleiten en la palabra de Dios, en donde puedan aprender a conocer su corazón, sus pensamientos, y escuchen lo que Él tiene que decir para cada uno de ustedes. Les animamos en esta mañana, ya casi mediodía, a que le pidan al Espíritu Santo que forme en cada uno de ustedes un carácter manso y humilde como el de Jesús. ¿Para qué? Para que sean sensibles a la dirección de su voluntad y puedan obedecerle. Amados, les animamos, no importando cuál es la circunstancia por la cual ustedes están atravesando en este momento, que sean pacientes en el Señor. Sean pacientes en el Señor. Confíen en que verán la bondad de Dios mientras vivan en esta tierra. Vuelvo y se lo repito, confíen en que verán la bondad del Señor mientras vivan en esta tierra. No permitan que su fe decaiga. Pongan su cabeza en alto porque el Señor está con cada uno de ustedes. No se desanimen, amados, no se desalienten. Pongan su esperanza en el Señor Dios Todopoderoso, que Él está con cada uno de ustedes en este instante, porque su gracia los acompaña. Él no los ha abandonado, amados, y Él nunca los abandonará. Él está con cada uno de ustedes. Pueden estar pasando por momentos difíciles, por momentos de angustia, de incertidumbre, pero el Señor está con cada uno de ustedes. Repito, no permitan que su fe decaiga. Alcen su cabeza, esfuércense y sean valientes. No se desanimen, no se desalienten. Pongan su esperanza en el Señor, porque Él está con cada uno de ustedes. Amada iglesia, seguimos adorando aquí a nuestro amado Rey, a nuestro Padre Celestial. Ahora lo haremos, Señor, de una manera especial, demostrando nuestra gratitud con Él, dándole de lo que Él nos ha dado, Señor, trayendo al alfolí, Señor, nuestros diezmos, ofrendas y primicias, bendito Dios. Gracias, Padre, porque aquí hay una iglesia que es generosa, que anhela servirte con su vida, invertir sus fuerzas, pero también su economía en la extensión del reino, trayendo nuestros diezmos y ofrendas a tu casa, Padre. Gracias en el nombre de Jesús, amada iglesia. Puedes pasar adelante a traer tus diezmos y tu ofrenda. Y en Cristo Jesús bendecimos el fruto de tu trabajo. Y declaramos que será multiplicada al 30, al 60 y al 100 por 1, como lo ha prometido nuestro Padre Celestial en su palabra. Amén.